Bueno, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 4 de mayo del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan. 3-1, esta vez, 3 a distancia, 1 acá. A distancia está Mariela de Marco, por ejemplo. Buen día, Mariela. Buen día, Emiliano. Mariela está por acá. En cambio, Santiago Soto está por allá, ¿no? ¿Estás del otro lado del río o cambiaste? Ya crucé, Emiliano. Ahora volviste. Sí, Bueno. Ahora sí, terminé con esa cosa itinerante en la que he estado en los últimos meses, así que ya quedé por acá. Estoy por acá por Montevideo. Dejaste La Plata. No podía hoy, exacto, dejé la ciudad de La Plata por un tiempo. Muy bien. Sigo. Miguel Brechner, ¿dónde estás, Miguel? Buen día, en mi escritorio acá, tranquilo, bueno. De vuelta en el Pavo. No, con Miguel nunca se sabe. Puede estar en cualquier lado. Y por último, saludo a quien está acá en el estudio, Agustín Iturralde. Buen día. Muy buenos días, Emiliano. Muy buenos días para todos. Bueno, tenemos un par de asuntos de la política, de la sociedad de Uruguay. Vamos a ellos ya mismo. El Senado votó por unanimidad ayer una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo que viene de una idea de cabildo abierto en la que se pide exonerar de IVA a 19 productos de la canasta básica por 6 meses y se agrega que ese beneficio debe canalizarse a través del pago por medios electrónicos. El texto abarca los siguientes artículos: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, cortes de carne vacuna, pollo, carne de cerdo y pan. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo que cita hoy el diario El País ya señalaron que por estas horas se analiza ir por otro camino para poder enfrentar el problema de la escalada de los precios. Tomaremos el planteo que nos hace el Senado, lo analizaremos, pero lo cierto es que estamos pensando en medidas diferentes, las cuales serán dadas a conocer en las próximas horas, dijeron fuentes de Presidencia de la República. Ayer, durante la sesión en la que se aprobó esa solicitud, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, sostuvo que al votar la minuta, que no es vinculante, la Cámara Alta, toda la Cámara Alta, le está mandando un mensaje político al gobierno. Si el Pleno del Senado y todas las bancadas le están diciendo al gobierno baje el IVA a 19 productos, imagino que la ministra de Economía está redactando el proyecto de ley, dijo Sánchez. Y luego en conferencia de prensa agregó: políticamente aquí hay una decisión de todo el sistema político. Entonces usted imagínese una ministra que le dice todo el sistema político que tiene que bajar el 19 artículos el IVA, se lo está diciendo toda la población en realidad, pero se lo está diciendo en este caso el Parlamento. Desde mi punto de vista, la ministra tiene que actuar. De no actuar, aquí hay dos hipótesis. Una es que la votación de la bancada oficialista es demagógica, están votando algo que no se va a aplicar y por tanto le están mintiendo a la gente, con lo cual yo no podría, de alguna manera, entiendo de que si van a votar acá es porque creen que se lo tiene que aplicar. Por tanto, si la bancada oficialista cree que se tiene que aplicar y vota esta minuta de comunicación, bueno, la ministra o baja el IVA o tiene que renunciar. Hay otros puntos de vista. Durante la sesión, la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que la minuta se aprobó por cortesía parlamentaria. Si la oposición pide y parte de la coalición pide que se le haga llegar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, corresponde que lo facilitemos. Ahora, agregó, no estoy de acuerdo con el fondo de la medida y entiendo que como Poder Legislativo no se puede intimar, ni presionar, ni alertar al Poder Ejecutivo. Bueno, varios de ustedes querían tratar este tema. Santiago. Sí, si quieren puedo arrancar con el tema. La verdad que es una puesta en escena interesante del sistema político este tema. Una puesta en escena. Sí, es una puesta en escena, sí, porque, a ver, tenemos a un miembro de la coalición que tiene ministro, que forma parte del gobierno haciendo una propuesta, al Frente Amplio acompañando algo que ya se había mencionado, pero que se suma a esa propuesta, y a los legisladores que sostienen, porque en Uruguay los ministros no requieren una aprobación explícita del Parlamento, pero tienen una aprobación tácita de los ministros, porque podrían ser interpelados por una mayoría y deberían ceder, pese que el presidente luego tiene
manera de mantenerlos en el cargo, que también le está dando un mensaje, y por el otro lado el Poder Ejecutivo diciendo, muchas gracias, qué lástima, pero muchas gracias por lo que me estás diciendo, pero nosotros vamos por otro lado. Es una situación por lo menos un poco particular, ¿no? No sé si, creo que la audiencia va en eso, si algo vamos a tener consenso con la audiencia, es que es una situación muy, muy particular. Y en lo segundo tiene que ver con la postura que plantea Pacha Sánchez, el senador Pacha Sánchez, que en definitiva yo creo que fuerza el argumento de mostrar digamos, la irrazonabilidad en definitiva de la postura del Poder Ejecutivo y su bancada de gobierno al votar una medida que no está dispuesta a implementar en definitiva y hacerlo por la galería. Creo que pone una situación complicada el sistema político, pone una situación complicada a los senadores, digamos, que queda como que ahí se pueden votar cosas que igual no tienen consecuencia y lo que gobierna es el Poder Ejecutivo, salvo que efectivamente tome las medidas que se están sugiriendo por parte de la bancada de senadores de todo el sistema político, como planteaba Sánchez. Yo creo que en ese sentido es un ejercicio casi intelectual el que hace Sánchez al decir, bueno, si llevamos esto hasta las últimas consecuencias, la ministra debe renunciar si no le hace caso a una señal que le dan todo el sistema político. Y creo que en eso acierta Sánchez en poner sobre la mesa, digamos, la situación casi ridícula a la que estamos enfrentándonos con este debate puesto de esta manera, insisto, adentro de la bancada de gobierno. Y esa era mi primera intervención. Otros puntos de vista, a ver, el de Mariela, concretamente, ¿qué dice a propósito de la discusión tal cual se planteó ayer? A mí el comentario de Sánchez, si es un ejercicio intelectual, me pareció de lo más menor. Es una cosa totalmente pequeña en un tema serio, porque el tema del aumento de los precios y de la inflación y todo eso es un tema serio, no es para hacer política de boliche, creo yo, ¿no? Sobre lo otro, bueno, es una minuta de comunicación, también hay que entender la dinámica parlamentaria. Lo que se votó es una minuta de comunicación, no es una ley ni nada parecido. Y es una minuta de comunicación justamente porque el Poder Legislativo no tiene iniciativa en este tema, la tiene el Poder Ejecutivo. Bianchi dijo que era por cortesía parlamentaria, antes ya lo había dicho Botana, creo que en la comisión o no sé si en la sesión del Senado, yo qué sé, a mí me parece que no había que haber votado esto los senadores del gobierno, ¿verdad? De los partidos que están en el gobierno, porque en realidad ya ha dicho el gobierno que no está de acuerdo con disminuir el IVA al barrer por dos razones. Una, porque no hay seguridad de que esa rebaja vaya al consumidor y no se la quede digamos, la cadena de comercial, ¿verdad? Y la otra, porque en la medida en que los precios impactan distinto en los distintos sectores sociales, el gobierno entiende que deben adoptarse medidas más focalizadas, más direccionadas a los sectores más vulnerables, que son los que la pasan peor cuando los precios aumentan. Entonces digo, yo la verdad no lo hubiera votado, sobre todo porque además habilita este desvío, digamos, hacia que discutamos el espectáculo o el show o la puesta en escena, como dice Santiago, que con eso sí coincido, en lugar de discutir el tema de fondo, que es ese, el aumento de los precios, la inflación, etcétera, en un contexto mundial que va en esa línea. Bueno, ¿qué vamos a hacer en Uruguay? Bien. Tenemos una coincidencia entre Mariela y Santiago en que acá hubo mucho de puesta en escena. Sí, es una discusión rara, ¿no? Es una discusión rara porque ya aparecieron citados algunos senadores. Recordaba recién Mariela lo que dijo Botana. Sí, Botana efectivamente entiende que este no es el instrumento y habló de cortesía parlamentaria. Pero después, por ejemplo, Guillermo Domenech de Cabildo Abierto dijo que él no va a promover una minuta para simplemente escribir en negro sobre blanco algunas cosas, y agregó que le llamaba la atención que Bianchi dijera que había votado por cortesía. Después apareció Raúl Valle, senador del Partido Colorado, dice, yo cuando voto algo es porque lo voy a acompañar hasta el final, e incluso otro legislador nacionalista, Jorge Gandini, negó haber votado la minuta por cortesía. Dijo, hablando con La Diaria, que le apoyó porque contiene una serie de propuestas en la línea de lo que le parece que hay que hacer.
no me parece que sea el camino equivocado, sin perjuicio de que es el Poder Ejecutivo quien analizará el costo de las medidas y la aplicación de las mismas en la realidad. Agustín... Miguel, estaba levantando la mano Miguel. Yo creo que si esto hubiera estado en un cuento de Macondo, ¿tá?, hubiera sido súper divertido que por un lado el Poder Ejecutivo dice una cosa y por el otro lado sus legisladores dicen otra. Simplemente es una muestra de una distorsión que hoy tiene la coalición, donde adentro de la coalición tiene sectores que quieren hacer algo y el Ejecutivo todavía no decidió qué hacer, y encontraron esta vía de la minuta para forzar, adelantar y, digamos, es un tema, no existe la cortesía de te voto por cortesía. Esto es una carta, políticamente es una carta firmada por todos los partidos, una nota diciéndole al Poder Ejecutivo hacer tal cosa. También hay que tener en cuenta que el aumento de salarios anunciado fue, creo que el 18 o 19 de abril, y todavía no pasó nada. O sea, se prometió de que iban a decirse cuánto iban a aumentar las asignaciones, las tarjetas, etcétera, pero todavía no se anunció, salvo que yo me lo haya perdido, pero todavía no se anunció. Entonces, esta es una manera de acelerar que haya una acción y algo pase. Creo yo que es una jugada inteligente de los que están en contra de no hacer nada, y en eso el inspirador o uno de los inspiradores de toda esta medida fue Manini con Cabildo Abierto. El Frente Amplio se sube rápidamente y todo el mundo queda en offside. Ahora, lo que me parece que realmente de poco, digamos, de poca seriedad es el argumento de la cortesía. Yo creo que acá básicamente hay una cantidad de gente que le está diciendo al gobierno algo y hay cómo implementarlo, no es la discusión de hoy, pero hay muchas maneras de implementar y que esto se haga. Simplemente algo hay que hacer y están diciendo hagan algo. Si quieren, hoy en día hay un clamor de mucha gente diciendo hagan algo, no sigamos esperando. Yo me imagino que en los próximos días esperemos que algo pase. ¿Y Agustín, ahora sí? No, a ver, yo comparto con por dónde arranca Santiago, ¿no? Creo que acá hay como una puesta en escena de algo que no va a pasar, pero no va a pasar por buenos motivos, porque yo creo que en el fondo la mayoría de los propios legisladores que votaron, de todos los partidos, saben que las medidas que se proponen son muy malas. En esto, la otra vez creo que con Romina conversábamos, hay mucho consenso los economistas de todos los pelos de que son muy malas estas medidas. Dentro de las baterías de medidas que se pueden tomar este tipo de medidas es muy malo, como explicaba Mariela muy bien, por varias razones, pero dos fundamentales. No sabemos cuánto llega a los consumidores y además una parte enorme de esa renuncia fiscal que haría el gobierno se la quedan los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad. La medida es muy mala. Yo creo que sí, que el Senado hace una puesta en escena para rescatar algo de lo que hace el Senado. Yo creo que quiere mostrar sensibilidad. Claramente hay un problema que claramente comparto que no se solucionó aún. Hay un tema de precios relativos con precios de los alimentos y quiere dar una señal. Yo voy más lejos. Yo creo que lo vota todos los que lo votan porque es una minuta. Si esto fuera un proyecto de ley, si no fuera iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, esto fuera un proyecto de ley, no lo vota casi nadie. No sé si casi nadie. El oficialismo no lo vota. Claramente no lo vota. Una minuta, ahora estaba mirando la definición de minuta, es un borrador que contiene las líneas básicas de... la definición incluye la palabra borrador. Obviamente, como se dijo acá, no tiene ningún tema vinculante. Sí, yo, a ver, creo que no para el gobierno no es lo ideal que pasen estas cosas. Yo lo comparto con Miguel y con Santiago. Claramente, creo que el Ministerio de Economía preferían que esto no pase. Y de lo de otro, si es cortesía parlamentaria, ¿no? Creo que quedaron así. Siendo honestos, el oficialismo... Una parte del oficialismo, Cabildo Abierto, plantea esto, allá hace unos cuantos días en comisión, nadie quería ser el que esté en contra de esto, se votó en comisión y ahora llegó al plenario del Senado y quedaron embretados y lo votaron sabiendo que no tiene consecuencias. Yo tampoco diría que es Macondo, que en el Parlamento pase algo contrario a lo que opinan en algún ministerio, es muchísimo más común y podemos hacer un listado de ejemplos recientes del Uruguay. Pero sí, concuerdo que no es lo ideal y bueno, creo que el Senado quedó embretado en ese tema. Bueno, volvemos al arranque. A ver, yo, para ir ahora más sobre las medidas de fondo y más allá de la puesta en escena,
Primero, economista contra economista. Santiago, no, ¿qué dice de lo que acaba de... lo que dijo recién Agustín? Agustín liquidó este tipo de medidas. Sí, a ver, yo creo que hay un consenso también entre los economistas que no hacer nada es una mala política. Y creo que lo que expresó en definitiva el Parlamento es que si no había una mayoría parlamentaria para hacer algo, digamos que era entre... O sea, sepamos que el Senado, entre los senadores de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, son mayoría en el Senado, entonces la oposición termina acompañando para el resto de la oposición para que no quede marcado de que es mayoría en el Parlamento quienes prefieren hacer algo frente a los que todavía no han planteado nada. Yo creo que nosotros venimos de un proceso donde durante la crisis la masa salarial, o sea, salario y empleo, se contrajo igual que el producto durante la caída, digamos, del COVID, o sea, hubo un reparto de los costos de la crisis muy, muy parejo entre lo que se apropian salarios, jubilaciones, considerando la cantidad de empleo también, y venimos en una recuperación muy desigual. O sea, venimos en una recuperación donde los niveles de producto estamos en niveles similares, pero los ingresos que tienen los trabajadores, la masa salarial, considerando el aumento del empleo incluso, están en los niveles del año 2016. Y yo creo que con estos niveles de precios, que están retrasando más la recuperación salarial, con 3 años de caída del salario real, con estancamiento del ingreso global de los trabajadores, digamos una vuelta atrás en el reloj a 2016, yo creo que no hacer nada no es la solución. Y creo que lo que planteó el Poder Ejecutivo de en julio dar un aumento que lo prometió hace una semana, y no haber hecho ninguna propuesta respecto todavía a cómo va a fortalecer los ingresos, porque los que no pueden comer no podían comer hace 3 semanas cuando el presidente anunció lo de los salarios y no pueden comer ahora, o los que necesitan un refuerzo de sus ingresos para poder, no para no decir no comer, sino para poder bancar su situación, están esperando el anuncio, que espero que no sea a partir de julio, como le prometió en el tema de los aumentos salariales y de las pensiones y jubilaciones. Entonces, yo creo que hay una situación crítica que está en la calle, donde la inflación la inflación general y la inflación, el aumento de precios para los sectores de menos ingresos está en niveles muy altos. Hay herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, quizá la exoneración del IVA no es la mejor, yo en eso estoy de acuerdo con Agustín, no es la más focalizada. Ah, bueno, en eso estás de acuerdo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Si me dicen, él es mucho más terminante, ¿no? Dice que es mira, una medida equivocada. A mí si me dicen es eso frente a nada, prefiero eso. Quizá esa es la diferencia. O sea, ¿cuál es la alternativa? Si la alternativa es que no van a hacer nada, como hasta ahora parece, para recuperar los ingresos de los sectores populares en este momento donde realmente, y uno lo puede notar, o sea, hay un deterioro de la situación de los sectores populares, de los sectores de más bajos ingresos, de los hogares más bajos ingresos. Si la alternativa es esa, yo prefiero exonerar el IVA, por supuesto. En el gobierno dicen que están preparando otro tipo de medidas. Bueno, pero lo están preparando hace tiempo, ¿no? Y el futuro llegó hace rato, digamos, los niveles de inflación 12 meses acumulados por arriba de 8 los tenemos hace tiempo, y si uno lo mira en la canasta de alimentos, que es donde más intensivos los consumos de los hogares de menores ingresos, está bien por arriba de 10 hace varios meses. Entonces, mientras lo piensan, prefiero votar esto. Ya que yo propicié este debate entre economistas, ahora le vuelvo a dar la palabra a Agustín. A ver, en lo que están, creo que Santiago pone 2 cosas en la mesa que parte esencial del problema es que hay, por lo menos hay más de 2, pero simplifiquémoslo en 2 problemas que requieren soluciones distintas. Santiago empezaba haciendo énfasis en lo que está pasando con los salarios en este país. Y me parece que ahí es uno de los problemas. Creo que en 2020 y 2021 pasó una cosa, no quiero repetir cosas que dije otras semanas, pero mucho más prevista y acordada, y en 2022 está pasando otra cosa. Y las medidas que se anunciaron sobre los adicionales y sobre los adelantos de correctivos para julio, correcto, van en esa línea de cómo sigue la carrera precios contra salario para todo el mundo, no para los sectores populares, para todo el mundo, porque eso toca a muchísima gente que está lejísimos de ser sectores populares. Esa carrera que en el 2022 se salió de los planes, bueno, el gobierno tomó esas medidas para ese tema de la carrera precio-salario. Aparte, y creo que Santiago en eso tiene razón, hay un tema mucho más focalizado con los sectores populares, que tienen un consumo de alimentos mucho más intensivo y que requiere algo más. Yo comparto, creo que está faltando algo más focalizado en los sectores populares. El tema es cuando acá tiramos todo, Uruguay es caro, los salarios están perdiendo con la inflación, los sectores populares, y tiramos una medida genérica que la baja del IVA, que terminás no impactando fuerte en ninguno de los 3, no impactando, y teniendo un costo fiscal enorme. La medida es espantosa. Yo creo que como siempre hay pocas balas, hay que focalizar, se tomaron medidas en una de las líneas, creo que quieren varias más hay que tomar, pero concretamente concuerdo que está faltando
Yo confío que debería llegar a la brevedad alguna medida más focalizada para la situación de los sectores populares. Pero esto que se plantea el Senado, esto nada, nunca es, pero eso que se planteó tampoco va a tener un gran impacto en esa línea. Bueno, después están las lecturas bien políticas de la cosa a propósito de que la minuta de comunicación se vote por unanimidad y después aparezcan estas explicaciones de que algunos votaron por cortesía. Dice Oscar, en realidad no es una cortesía con el Senado, sino con Cabildo Abierto. La coalición no quiere apurar el distanciamiento con Cabildo Abierto. Como que ese sería el motivo por el cual, por ejemplo, Graciela Bianchi o Botana votan, ¿no? Para que no quede Cabildo Abierto solo. Dice otro oyente algo parecido, Sandra, es una jugada en la que la coalición se muestra unida y le quita visibilidad a las diferencias a la interna, sobre todo con Manini. ¿Tú ibas a agregar algo de esto, Mariela? No, es que yo desdramatizaría, digamos, que la coalición no es digamos que hay diferencias a la interna de la coalición, todo el mundo lo sabe y no es dramático eso. Es normal, esto es política, no tenemos por qué estar todos de acuerdo en todo. Yo creo que sí, que los senadores del partido de gobierno que votaron esto, en general, trataron de no dejar solo a Manini. No me parece mal. Tampoco hay que dramatizar que haya diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Vivimos en un país donde existe el veto presidencial y se usó en temas tan importantes como la ley de aborto, por ejemplo, y no hubo nada dramático, más allá de que el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, se fue del Partido Socialista a raíz de ese tema. Pero, digamos, el veto lo usó el presidente de la calle Pou con un proyecto de ley originado en Cabildo Abierto, recordemos, ¿no? Exactamente, y no hay nada dramático en eso. Yo no concibo, por lo menos yo no concibo la política y la democracia como una orquesta que tiene que tocar una música sin ninguna estridencia. Eso no me parece, no está bien, no es realista y además tampoco me parece que sea bueno. A mí me gustan las diferencias y me manejo bien con eso. Dos cosas más quería decir. Una, no es verdad que el gobierno no está haciendo nada. De hecho, Santiago, cuando dice eso, al mismo tiempo analiza las medidas tomadas con los salarios. Serán insuficientes, lo que sea, pero no es cierto, no es verdad que no se haya hecho nada. Las otras medidas vendrán, yo comparto que ya tendrían que estar arriba de la mesa, pero bueno, vendrán. Pero sobre todo me discrepo con lo que plantea Miguel de que hay que hacer algo. Para mí, en materia de manejo de la cuestión pública, de políticas públicas, lo peor que podemos hacer es hacer algo. No, tenemos que hacer lo que sea lo mejor posible para enfrentar los problemas. Hacer algo es lo más demagógico, es propio del populismo y la verdad no me gustaría que empiece a pasar en Uruguay. Capaz que por ahí va este mensaje de Martín que dice, independientemente de la definición de minuta, creo que no se debería votar cualquier cosa, que no se debería votar porque sí, señala este oyente. Miguel. A ver, primero, lo de hacer algo, cuando yo me refiero, es hacer algo profesional. Las tarjetas de seguridad social las instaló, que no sé cuánta gente sabe, y si ustedes saben, en todas esas tarjetas no se paga IVA en los productos, está automatizado para que la tarjeta TUS y Uruguay Social y todo eso fue en el gobierno anteriores, que se hizo focalizado de tal manera que la gente pudiera consumir y no pagar IVA, y era una manera inteligente de dar más poder adquisitivo. Cuando yo digo hacer algo, es por una cosa muy simple. Esta dinámica de lo que pasó es una dinámica que surge de Cabildo Abierto, después que se vota lo del asado y lo de alguna otra cosa que sabemos que, para no dar por cerrado el tema, se discute en comisión, el frente se sube arriba y a partir de ahí vienen, o sea, el que está generando que se hagan cosas
no es el Ejecutivo. El Ejecutivo podía haber venido mucho tiempo atrás, porque lo de la inflación no es nueva, a decir voy a ajustar los sueldos. El que está empujando esto es un socio del Ejecutivo o los socios del Ejecutivo que están proponiendo cosas. Entonces el gobierno decide aumentar los salarios. Ahora, sin duda que bajar el IVA en general, como el IVA del asado, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque la mayoría de las cosas no se traslada al público. Eso está más que demostrado y no soy economista. Ahora, hay maneras de dar beneficios y que se trasladen al público. Hacer algo quiere decir, desde abril, que anunciaron los salarios y que dijeron que iban a decir cuánto aumentan las TUS y las otras tarjetas, ya se podía haber dicho. Eso implicaba que la gente tuviera algo más de ingreso y no pagara IVA. Hacer algo quiere decir, bueno, sobre estos rubros, el que paga con tarjeta de débito o lo que fuera, no paga IVA. Igual que el tema de los restaurantes. Eso nos lleva a problemas. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Lo que no se puede es que todo el mundo discute en el aire. Ojalá el Ejecutivo venga con una medida concreta y la podamos discutir. Lo que no tiene sentido es que sigan pasando los meses, porque la gente espera algo. Los 300 millones de dólares de ahorro se hicieron en el 2021. Estamos a mayo del 2022 y no se ha vertido nada. Y eso es todo el argumento al cual yo me refiero con hacer algo. Yo no digo hacer populismo, soy todo lo contrario. Nunca en mi vida defendí ningún populismo, ni de izquierda ni de derecha. Hay que ser responsable. Hay maneras de hacer tecnológicamente las cosas responsables. El problema es que también para el gobierno es difícil ahora subirse sobre el tema de la digitalización de los pagos, porque hizo toda una campaña en contra de los pagos electrónicos. Entonces le es difícil decir, ahora el que paga en electrónico no paga IVA para estos productos. Son todas cosas que se pueden implementar. Este país está digitalizado, llevará 30 días y se puede decir durante 6 meses pasa esto. Hay 1000 maneras de resolverlo. El tema es que, vamos a entender, acá el que está teniendo la delantera y embretando es el legislativo diciendo cosas que no tienen mucho sentido, pero no hay esta discusión que tenemos nosotros. A la gente va a decir, no lo entiendo, el legislativo pide algo, el ejecutivo dice que no, dice que va a hacer algo. Ojalá mañana anuncien algo, entonces tuvo efecto esto. Bueno. De todas maneras, no deja de ser una cosa insólita que la manera de discutir sea a través de minutas, sino que la coalición discuta qué quiere hacer y la oposición discuta lo que quiere hacer. Esto que la coalición y la oposición mandan una minuta es símbolo de que este es un gobierno blanco que tiene socios, pero es un gobierno donde las decisiones profundas las toman en soledad. Vamos Porque terminando. Si no, es como discutir por los medios. Se fue el tiempo. Minuto, no minutas, sino minuto para faceta, Agustín, minuto para Santiago. Otra faceta en el tema para no repetirme. ¿Cómo nos estamos acostumbrando, y Santiago lo decía en su intervención anterior, a los acuerdos Frente Amplio y Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto, cuando tira algo que en general no se lo llevan el gobierno, digo muy genéricamente, por populista, como fue lo de deforestación, o esto que no ataca verdaderamente el problema, que no es una buena medida, y que sobre todo técnicamente tiene muchas falencias, encuentra en el Frente Amplio quien se lo lleve, probablemente para hacer ruido, porque la prioridad del Frente Amplio es hacer ruido y generar barullo dentro del gobierno. Pero se desdramatizó absolutamente para el Frente Amplio y con total naturalidad acepta a Cabildo Abierto como una alianza circunstancial. Pelota en la cancha de Santiago Soto. Digamos que no es una sorpresa. No, a ver, no. A ver, yo quiero decir, primero, que me parece una falta de respeto, un atrevimiento y algo que no está bien decir que el objetivo del Frente Amplio es hacer ruido con cualquier cosa. Eso me parece que está fuera. Es una falta de respeto. No lo acepto, me parece una falta de respeto y además no. ¿Qué cosa es una falta de respeto? Perdón, Santiago, ¿puedes repetir? Decir que el Frente Amplio tiene como objetivo subirse a todo lo que haga ruido del gobierno. No, me parece que el Frente Amplio en estos temas lo que está planteando, y me parece que lo está planteando, digamos, con las herramientas después, la oposición, el gobierno le toca gobernar y hacerse cargo, es que tenemos una situación muy grave de 3 años de pérdida, insisto, del poder adquisitivo de los salarios, de pérdida de masa salarial, de pérdida también del poder de las jubilaciones y pensiones, y una pérdida del poder adquisitivo no solamente de los que cobran las tarjetas del MIDES, sino también del escalón que está por arriba, donde la canasta de alimentación es muy importante, su presupuesto,
Y en ese marco ha planteado un conjunto de medidas. Me parece que el que está completamente ausente en la discusión es, en todo caso, el gobierno, que ha planteado muy poquita cosa. Tanto es así que bueno, que en este caso hasta coincide que más vale hacer algo con Cabildo Abierto antes que no hacer nada. Está bien, si se acostumbraron a eso, no es tan dramático. La pica entre Santiago y Agustín hoy está Pero No es así, me parece que no es así, pero bueno, en fin. los socios de la coalición con Cabildo es el Partido Nacional. Sí, que gobiernan Eso lo juntos, sabe todo el tienen Uruguay. ministra. Gobiernan Eso lo sabe juntos, todo el que Uruguay. fijaron las medidas juntos, etcétera. Y que el Partido Nacional tiene poca sensibilidad en este momento sobre ciertas cosas, También es una está claro. realidad. Tiene más sensibilidad el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Esa es la fotografía de hoy. Ojalá nos equivoquemos y mañana... muchas sonrisas en las voces, en las caras de esta tertulia. Es que ha quedado muy sola la ministra y el gobierno No del es Partido Nacional en cierto. este tema. No Muy es sola. cierto. Yo Tan sola creo que se le votó todo esto. Está bien, este es el gobierno más sensible frente Bueno, a la de gente uno. más Falta que hable Mariela, es la última, se va, se cierra. No, yo creo que si hay una ministra que tiene un apoyo grande en los partidos de la coalición es la de Economía, la verdad. Pero sobre lo otro sí, yo diría en términos jurídicos o jerga de abogado, que esa cuestión de que Cabildo Abierto y el Frente Amplio están en veredas distintas es por ahora y sin perjuicio. Veremos qué pasa. Yo los veo cada día más amigos. Pasamos al segundo punto del orden del día en esta edición de La Tertulia, dentro de unos minutos nada más.